líbranos de toda tentación. Y si usted me puede acompañar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1, vamos a leer de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, que la palabra hoy pueda penetrar en nuestro corazón. En algún momento que estemos pasando por tentaciones o pruebas, que podamos decir de la misma manera como Jesús lo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, gracias, Padre. La experiencia que Jesús tiene en el desierto, después de haber sido bautizado por medio del Espíritu Santo, llenado del Espíritu Santo, podríamos pensar que Jesús iba a iniciar inmediatamente su ministerio haciendo sanidades, haciendo milagros, llevando el mensaje a la gente que lo necesitaba, pero dice la Biblia que el Espíritu, antes de llevarlo a un ministerio público, lo lleva a pasar tiempo a solas. Lo primero que Jesús hace antes de empezar su ministerio público es humillarse e ir al bautismo del agua. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús, siendo Dios, tenía que bautizarse si no tenía pecado? Pero vemos el ejemplo de humildad en él, de llegar ante Juan el Bautista y pedirle que le bautizara. Jesús no tenía pecado, y aún Juan el Bautista le dice: yo no soy digno. O Juan reconoce, pero Jesús le dice: mira, es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús llevó en la cruz tus pecados y los míos. Todo el castigo que tú y yo merecíamos por toda nuestra desobediencia, por todo nuestro pecado, tanto pecados pasados, presentes y futuros, Jesucristo lo llevó. Y en ese momento, al ir al bautismo, se estaba identificando con nosotros, humillándose, enseñándonos el camino a nosotros, que pudiéramos pensar: no tengo pecado. Que pudiéramos decir: ¿sabes qué? Pues sí, estoy algo mal, pero no tan mal. Regularmente nosotros, cuando venimos a buscar de Dios, pensamos:
bueno, pues sí, yo soy un poco pecador, pero yo creo que aquella persona es más pecadora que yo. Y siempre nos comparamos, ¿verdad? Como el publicano y el fariseo que venían al templo y uno de ellos, el publicano dijo, Señor, sé propicio. O sea, ten misericordia de mí. Y el fariseo dijo, gracias a Dios que no soy como este. Y yo creo que cuando venimos ante el Señor siempre podemos justificarnos de aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Mentiras, como ahorita nos exhortaba Memo, queja, crítica, murmuración, engaño, seducción, que están en nuestro corazón. Y podemos tal vez justificarnos y decir que no tenemos pecado, pero el apóstol Juan dice en 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la palabra no habita en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia. Yo creo que el primer paso, siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo los pasos de Jesús, es precisamente ese, venir y confesarnos delante del Señor. Y aún a veces también confesarnos delante de nuestros hermanos, porque dice, confiesen los pecados unos a otros para que sean sanados. A veces es necesario decir aquellas áreas donde estamos fallando, no para que las tomemos como un punto de crítica o murmuración, sino para reconocer, sí, cierto, he tenido resentimiento, como nos exhortaba Memo en la oración. He tenido esta animadversión en contra de alguien, estoy conflictuado en esta área. Pero cuando lo confesamos y cuando pedimos perdón, en ese momento el Señor nos limpia y sucede algo maravilloso, que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú verdaderamente, genuinamente te acercas a Dios, dice, buscad al Señor en el tiempo que esté cercano. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que será amplio en perdonar. El primer paso para venir a Cristo es reconocer el pecado, confesarlo, tener la humildad para reconocer que estamos en una falta moral, aunque sea pequeña o grave. Para Dios no hay pecados grandes o pequeños. Pecado es desobediencia y nos separa de Dios, seamos nuevos creyentes o seamos miembros de la iglesia o seamos líderes o pastores, pecado nos lleva a separación de Dios. Y Cristo, no teniendo pecado, se hizo pecado por nosotros. La carga que nosotros debíamos de haber llevado de morir a causa del pecado, dice, la paga del pecado es muerte, esa carga la llevó Él en la cruz del Calvario. Y es a través de su muerte, su sepultura y su resurrección que tú y yo tenemos vida eterna. Pero Jesús inmediatamente después de venir en un acto de humildad, Él no tenía necesidad de humillarse, pero lo hizo, dice, se humilló hasta lo sumo, y ahí humillado hasta lo sumo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual dice, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y una vez que Jesús se humilla, se escucha una voz del cielo, se abre y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma, en forma corporal de una paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma para mostrarnos cómo es el Espíritu Santo. Primeramente, que es dócil, que es suave y que no va a venir a ti si tú no te humillas. Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Si nos resistimos, entonces el Espíritu Santo no puede venir sobre tu vida. Algunos creyentes dicen, ¿por qué yo no siento? ¿Por qué yo no he experimentado el Espíritu Santo? Y la respuesta es, porque probablemente no te has arrepentido de los pecados. El arrepentimiento incluye una confesión
verbal, pública, ante Dios y ante tus hermanos. Y el arrepentimiento también incluye un cambio en nuestras actitudes, en todos los sentidos, en la manera como vemos a las personas, cómo las tratamos. Y cuando lo hacemos, entonces ve el Señor, se agrada de ti como hijo de Dios. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dios lo que le agrada es un corazón contrito, un corazón humillado. No lo va a despreciar. Y Él anhela ver en cada uno de sus hijos ese corazón contrito y humillado. Cuando Jesús se humilla como hijo, aún siendo Dios, se abre los cielos, desciende el Espíritu y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Qué quiere decir eso? Me agrada tu actitud. ¿Y sabe qué es lo que le agrada a Dios? Le agrada una actitud humilde. No importa la posición o el tiempo que tú tengas caminando con Jesucristo, no importa eso. Puede ser que tengas un día o un año o 10 o 30 o 50 años caminando con Cristo. Siempre debemos de mantener una actitud humilde ante el Señor, quebrantando nuestro corazón, dejando que el Señor trate con aquellos pecados, aún como dice David, que no son ocultos. Regularmente cuando decimos que no tenemos pecado, es que sí hay pecado, y ese pecado está estorbando que tú puedas recibir lo que Él tiene para ti. En este caso, Cristo, no teniendo pecado, se hizo pecado, cargó el pecado de todos nosotros y murió en la cruz para que a través de ello tú y yo tengamos vida eterna. ¿Sabes? La salvación que tú y yo tenemos y lo que tú tienes hoy en día no es por tu habilidad, no es por tus dones, no es por tus talentos, no es por tu dinero, es por la gracia de Cristo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es por Él. Y debemos siempre mantener una actitud humilde ante Él, reconociendo que eso que tú tienes viene de parte de Dios. Dios te lo dio como un regalo hermoso, empezando con la vida, el latir del corazón. Cristo viene al desierto en obediencia al Señor. Dice, es movido, ahí en el verso número 4, capítulo 4, verso 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. ¿Quién lo movió? ¿Quién fue el que lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. A veces pensamos que cuando estamos pasando por un desierto, por una situación complicada, podemos culpar a todo mundo, podemos culpar al diablo, por eso estamos viviendo esta situación de desierto. Pero ¿quién fue el que llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y a lo mejor hoy en día tú estás experimentando un tiempo complicado o difícil, pero Dios, el Espíritu Santo, es quien te ha llevado a esa posición. ¿Y para qué te ha llevado a esa posición? Para que tú seas tentado, para que tú seas probado si verdaderamente lo que nosotros decimos que somos o que vamos a hacer, lo hagamos. Y Jesucristo mismo fue llevado para ser probado al desierto. Pasó hambre en el desierto, tuvo tentaciones a tomar todos los reinos de la tierra, tuvo tentación de aventarse desde el pináculo del templo, mas sin embargo con la palabra respondió, escrito está, escrito está. Y tal vez hoy tú estás pasando por alguna prueba. Esa palabra prueba es una tentación, hacer algo que no es correcto.
Tal vez en algunos casos, algunos matrimonios, tanto el hombre como la mujer pueda estar tentado a divorciarse. Tal vez como hijos de Dios podamos estar tentados a dejar de caminar con Dios. No sé si esto alguna vez te ha sucedido. ¿Sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero caminar con Dios. El enemigo viene y presenta tentaciones. Y sabe, si usted recuerda en la oración que el Padre nos enseña a través de Jesucristo, dice, no nos metas en tentación. No, o sea, es una petición que usted legítimamente puede hacer. Si usted se siente débil espiritualmente, usted puede orar, Señor, no me metas en tentación. Pero vamos a ser tentados de muchas maneras y de muchas formas. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Él tal vez fue tentado a fornicar. Él tal vez fue tentado a tomar algo que no le correspondía. Mas sin embargo, se mantuvo fiel al Padre diciendo, escrito está. El arma que usted y yo tenemos más poderosa para resistir la tentación es la palabra de Dios. Dice, tomando, Efesios capítulo 6, tomando la espada del Espíritu, en toda oración y súplica en el Espíritu, por todos los santos, y en especial orar por los que están en eminencia. Debemos y tenemos la arma más poderosa, que es la palabra, y es la manera como Cristo resistió la tentación. El desierto representa también tiempos de soledad. Jesús no estuvo con nadie, estaba solo, y cuando estamos solos a veces hacemos cosas que no son agradables delante del Señor. Muchos hombres a veces son tentados a ver pornografía en el internet cuando están solos, porque piensan que nadie los está viendo. Muchos hombres son tentados también a tomar algo que no les corresponde o a cometer adulterio cuando están solos. Pero te digo una cosa, los ojos del Señor están en todos lados y están viendo lo que tú y yo hacemos. Aún la Biblia enseña que Él conoce nuestros pensamientos, aún aquellos pensamientos más profundos, Él los sabe, los conoce, así es que tú y yo no podemos engañar al Señor. Y cuando estamos en la soledad, el Señor espera que tú le busques. Compartía un poco de esto el miércoles acerca de la soledad. Tal vez tú puedes estar conviviendo con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y aún así estar solo, y aún así sentirte solo. Pero yo te quiero decir que no estás solo, que el Señor está contigo, y que Él nunca, dice la Biblia, nunca te dejará, nunca te abandonará. Sabes, cuando estamos solos o estamos pasando por una prueba, puede venir la tentación de quitarnos la vida. No sé si en algún momento esto ha pasado por tu mente, pero yo creo que es una tentación. ¿Sabes qué? ¿Para qué vives? Viene esa voz. Tu vida no vale nada. Tu vida no tiene propósito. Tu vida no tiene sentido. ¿Por qué no te quitas la vida? Y la Biblia dice que podemos responder de esta manera. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. ¿Sabe? Escrito está. Podemos declarar la palabra. Mi vida le pertenece al Señor. Y Él me hizo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios me da? Que yo le adore todos los días de mi vida. Que yo le ame con todo mi corazón. Que cada mañana yo pueda levantarme y levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Nuevas son tus misericordias cada día.
Cada día el Señor nos da la oportunidad de que lo adoremos, porque para eso fuimos creados. Pero también el enemigo viene y pone la tentación de que no lo hagamos. Que en lugar de que pasemos tiempo adorándolo y buscando la presencia de Dios en oración, nos afanemos con los afanes de la vida cotidiana. Y tal vez en tu soledad necesitas buscar al Señor. No importa que tengas tu familia, no importa que tengas un buen trabajo, no importa que tengas un título universitario, sabes, eso no vale para nada si Cristo no está gobernando tu vida. Eso no sirve en los momentos de tentación. Lo que único que te va a ayudar en los momentos de tentación es que Cristo está contigo. Y si Cristo está contigo, ¿quién en contra de ti? En los momentos de tentación tú debes aferrarte a la palabra de Dios y decirle al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Sabes, hay momentos que pasamos difíciles de tentaciones para que hagamos algo que no es correcto. Inclusive aquellos que le sirven a Dios o le servimos al Señor en un ministerio. El enemigo viene y sutilmente te puede decir, ¿sabes qué? ¿Valdrá la pena que estés sirviendo? ¿Valdrá la pena que tú sigas en este ministerio, en este trabajo pastoral o ministerial? Déjame decirte una cosa, que no hay cosa más hermosa que servir a Dios y servir a Cristo. Y hay momentos de tentación donde el enemigo te puede poner en esa posición para que tú renuncies a tu ministerio, para que tú no dejes de caminar con el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Le digo algo, Pablo, que fue uno de los hombres siervos que trabajaron en una forma tan poderosa en la administración del Evangelio, pasaron por todo tipo de pruebas, encarcelamiento, tremendas golpizas, vituperio en contra de ellos. Fueron azotados en varias ocasiones, naufragaron, mas sin embargo ellos se mantuvieron firmes en la fe a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tentaciones. Y tal vez hoy en día muchos creyentes están pasando en este momento por tentaciones de dejar de caminar con Dios, de dejar de servirlo, de dejar de congregarte. Muchos a veces dejan de congregarse y dejan de congregarse porque vino el tentador. Oye, mira, ¿para qué te voy a poner esta opción? ¿Verdad? Y el enemigo ofrece sus múltiples opciones, ¿verdad? Para que tú dejes de asistir regularmente a la iglesia. Afán del trabajo es algo legítimo. Yo necesito pan, yo necesito trabajar y es algo legítimo. Dejo de venir a la iglesia porque tengo trabajo. Es válido que dice la Biblia, no solo de pan. O sea, Dios tiene un tiempo para trabajar. 6 días trabajarás, dice. Y un día vas a dedicarlo completamente. Y no solo eso, hermanos, sino que cada día desde el lunes hasta el domingo son del Señor. Y tenemos que aprender a vivir cada día para Él. No solamente el domingo. Somos cristianos no solamente del domingo. Cada día, lunes, martes, miércoles, todos los días son del Señor. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos cada día así, glorificándolo? Independientemente que tengamos que hacer las actividades y desarrollar las actividades que tenemos que hacer. Pero muchas veces viene la tentación, no, estás muy cansado, no vayas, quédate. ¿Y qué podemos responder a esa tentación? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Las tentaciones van a continuar. Las tentaciones van a continuar para que tú decidas servirle o no servirle. Sí, Padre, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. ¿Sabe? Es bien importante, hermano, cuando estamos escuchando la palabra, tener un corazón abierto para recibir. Y yo sé que muchos de ustedes lo tienen y tal vez algunos hay perturbación. Oremos para que el Espíritu de Dios
quite toda perturbación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por corazones abiertos, Señor. Corazones dispuestos, Señor, a recibir la palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Y si hay algo en nosotros, Señor, que no es agradable delante de ti, quítalo, Padre, en este momento. Límpianos, Señor, porque, Señor, nada podemos hacer sin tu ayuda. Nada podemos hacer sin tu dirección sabia, Padre. Y en esta tarde ya, Señor, rogamos que la palabra pueda seguir penetrando como espada, Señor, al corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo rogamos, Señor. Ruego, Señor, especial por cada discípulo aquí, por cada líder aquí, Señor. Que, Señor, las cosas que estorban en el ámbito espiritual en nuestro corazón, Padre. Ofensas, como lo comentó Memo, Señor, sean quitadas, Señor, como un estorbo, Padre, para la predicación del Evangelio, Señor, y para la unidad de la iglesia, Señor. Señor, en esta tarde nos unimos hoy en oración y pedimos tu ayuda para que el maná que hoy en esta mañana nos estás dando lo podamos tomar, Señor, como un pan que viene de lo alto, no de mi persona, que soy imperfecto, sino que viene de tu boca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo número 3, verso 1. Génesis 3, la primera tentación que viene escrita en la Biblia acerca de Adán y Eva, una instrucción muy precisa. Y cómo viene el enemigo a tentar al hombre, a Adán y a Eva, a desobedecer. Dice Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y sabe, Dios no le había dicho que no podía comer de todo el árbol del huerto, sino que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, le tienta con una mentira, ¿verdad? Y le hace ver a Adán y Eva que Dios está siendo malo con ellos, que Dios no está siendo justo, pero Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, solamente no pueden comer del árbol de la ciencia. Y la mujer cae en la tentación. Es algo sutil y a veces el enemigo viene así, ¿verdad? ¿Con que Dios te dijo esto? Pero son mentiras. Y a veces caemos en la mentira, en el engaño. Dice la Biblia que el diablo es el padre de toda mentira. Toda mentira no distorsiona la realidad de las cosas y produce que el hombre y la mujer caigan. Ahora, ¿dónde estaba el hombre en ese momento cuando viene la tentación? Exactamente al lado de la mujer. Algunos piensan que Adán no estaba ahí, pero dice que ella comió y le dio. Y nosotros a veces como varones cometemos el error de permitir cosas en la casa que suceden, ¿verdad? Las permitimos. Vemos que está mal, que está incorrecto, que no le agrada a Dios, mas sin embargo no hacemos absolutamente nada. Yo creo que la función del hombre era de haberle dicho a la mujer, oye, ¿sabes qué? Recuerda que Dios nos dijo que no debemos de tomar de este árbol. A veces, por ejemplo, la Biblia dice que debemos de pasar diariamente tiempo con Dios, pero a veces viene el enemigo y te dice, no hombre, no te preocupes, Dios está contigo. La Biblia dice que debemos de diezmar,
Pero algunos dicen, pues bueno, da conforme a tu corazón. Pero si el corazón no sale nada, entonces no va a diezmar, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Indefectiblemente. Y en cada cosa, cuando vamos a orar por un enfermo, te dice, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Y el enemigo te dice, ¿y si no sana? O sea, inmediatamente pone en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toda autoridad nos es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, dice, vayan, hagan discípulos, pongan las manos sobre los enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? Y sanarán. Y sanarán. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad. Y lo que el diablo dice es mentira. Cuando nos sugiere, por ejemplo, ¿sabes qué? Esto no va a pasar, no vas a sanar, no va a pasar esto, es una mentira. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Sanarte? ¿Sanar tu matrimonio? ¿Liberarte de opresión, de engaño? Pero nosotros tenemos que aprender a creer lo que Dios dice y no lo que el diablo dice. La tentación es desobedecer a lo que Dios te está diciendo. Te dice, no te dejes de congregar. Pero muchos de nosotros, aún así que Dios no lo dice, lo dejamos de hacer, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios y luego le echamos la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Es que me está pasando esto, me está pasando esto otro. Pero ¿qué pasó? Dejaste de congregarte, dejaste de leer la Biblia, dejaste de orar, dejaste de ofrendar o de diezmar, dejaste de adorarlo. Y vienen las consecuencias de la desobediencia. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y paz. Las tentaciones van a continuar. Y si tú y yo no estamos fortalecidos en la palabra, vamos a dejar de caminar con Dios. Nos vamos a comer los unos a los otros, nos vamos a criticar, nos vamos a amargar y resentir contra la gente y contra los que están a nuestro alrededor. Y vamos a culpar a los demás de lo que nos está pasando. Una vez que el hombre pecó, le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando, le dijo, la mujer que tú me diste, me engañó. La mujer, la serpiente dijo, pues, ¿qué podía decir la serpiente? Ya nada. Pero la mujer dice, la serpiente me engañó. El hombre dice, la mujer. Y los creyentes también nos justificamos cuando fallamos. Decimos, bueno, es que pasó por esto. Culpamos el hombre, el varón culpa a la mujer de lo que le pasa. No, es que esta mujer, y la mujer se queja también, no, es que este hombre no me entiende. Los hijos, aún por ejemplo los creyentes le echan la culpa, no, el pastor tiene la culpa de todo lo que nos pasa a todos. Y el pastor pues no tiene mucho para dónde hacerse, ¿verdad? ¿Con quién se descarga, verdad? No, pues la congregación. No oran, no buscan a Dios, no leen la Biblia. Y nos podemos justificar también, ¿verdad? De lo que está pasando, de lo que nos pasa. Son tentaciones, ¿verdad? De quejarnos, de murmurar, de no estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y le digo, hermanos, cada día desde que nos levantamos, desde el momento que tú abres los ojos, tienes una oportunidad de adorarlo o de vivir tu vida a tu manera.
Desde que abres los ojos tienes la oportunidad de empezar a agradecer. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, en sus atrios con alabanza. El agradecimiento te abre las puertas para entrar. Son decisiones que diariamente debemos de tomar. Mateo capítulo 4, verso 3, regresando ahí, dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le digo algo, usted y yo no tenemos que demostrarle a nadie de que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y no tiene que demostrarle a nadie. Que es un hijo de Dios. El diablo quería que Satanás le demostrara. Pero le digo algo, usted y yo somos hijos de Dios porque es un regalo. Cuando usted decide abrir el corazón, Dios le da esa oportunidad maravillosa de salvación, de sanidad, de liberación, y no tiene que demostrárselo a nadie. Y no tiene que hacer nada tampoco para demostrarle a nadie que usted es un hijo de Dios. Debe estar consciente que es un regalo, Dios se lo dio. El enemigo dice, si eres hijo de Dios, pues él dice, sí, soy hijo de Dios, no tengo que hacer nada y no tengo que demostrarte a ti, Satanás, que soy hijo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo va a entrar, sea a través de cualquier forma. Si tú le permites al enemigo entrar, si tú simplemente prendes la televisión y estás viendo un programa o estás viendo una película que no le agrada, en ese momento le estás abriendo la puerta al enemigo. Estás dando oportunidad que el enemigo empiece a destruir tu vida. Cuando tú o yo hablamos mal de alguien, le estamos dando la oportunidad a Satanás de destruir nuestra vida y la vida de la persona que estamos criticando o juzgando. No juzgues, dice la palabra, para que no seas juzgada. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. El apóstol Pablo nuevamente exhortando a la iglesia dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la fe, de la sincera fidelidad a Cristo. En muchas ocasiones yo he visto cómo el enemigo ha trabajado con miembros de la iglesia y han dejado de caminar con Dios, porque los has engañado y los has seducido. Y por más a veces que uno como pastor ore y le diga, sabes que esto, a veces el enemigo, no porque el enemigo tenga más poder que Dios, sino porque la persona se lo da. La persona le da ese lugar. Cuando acusaron a Cristo que tenía un demonio, él le dice, ¿sabes qué? Yo no tengo demonio, el enemigo no tiene, el diablo no tiene nada en mí. Yo creo que muchos de nosotros no podemos decir eso porque a veces sí tiene cosas en nosotros. Sí hacemos cosas que no le son agradables. El Señor quiere que aún en medio de las tentaciones podamos tener ánimo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Algunos pueden decir, Señor, ¿qué hago cuando estoy pasando una prueba? ¿Qué hago cuando estoy pasando una tentación? No sé qué hacer, pastor. Estoy tentado a divorciarme, estoy tentado a irme de la iglesia, estoy tentado a dejar el ministerio, estoy tentado, ¿qué debo de hacer? Y aquí
a través de Pablo viene un consejo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Cuando vienen pruebas o cuando vienen tentaciones, algunos pensamos, bueno, ¿esto cuándo va a acabar? Es Primera de Corintios 10:13, Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones tienen que ver con nuestra naturaleza. Somos tentados a hacer cosas que no son agradables. Somos tentados a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que cuando tú resistes, dice sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo huirá. Sabe, en muchas ocasiones yo lo he experimentado y el enemigo muchas veces ha querido que yo deje el ministerio, que yo deje de predicar, que yo deje de hacer lo que estoy haciendo, en muchas formas. Y le digo una cosa, ha sido la gracia del Señor, porque a veces las presiones son fuertes. El enemigo viene y tienta y pone formas para que uno deje de hacer aquello que uno está haciendo. Hace poco, ministrando y orando por una persona que le decía el enemigo, deja de hacer lo que estás haciendo, deja de hacer lo que estás haciendo. Porque cuando estamos haciendo algo que está impactando, que está impactando en el mundo espiritual y está alcanzando personas, está tocando almas, el enemigo obviamente no va a estar contento y va a tratar de frenarte de muchas formas, con temor a veces, con ansiedad, con incredulidad, con queja o murmuración, muchas formas. Hay muchas formas que el enemigo pone para atraparnos en cosas que no son agradables a él. Y te digo, este es el momento para que tú le digas, Señor, ayúdame. Él viene la tentación, pero también pone la salida para que tú puedas escapar. En ocasiones, una de las áreas a veces más vulnerables es el matrimonio, ¿verdad? Pone tentaciones. Si el esposo viene a la iglesia y la esposa no viene, hay una tentación de esa mujer decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto, ya mejor ya no voy a ir a la iglesia. O al revés, cuando el esposo es el que está consagrado y la esposa no quiere nada con Dios, pues puede decir el esposo, ¿sabes qué? Pues ya me cansé. Pero ¿qué dice la palabra? No te canses de hacer bien. Cuando dice no te canses de hacer bien, es no te canses de hacer lo correcto. No es solamente el bien, sino dice no te canses de hacer bien, o sea, lo que es correcto delante de Dios, lo que a Dios le agrada. Y tal vez en medio de la tentación Dios va a poner la vía de salida, como dice su palabra. Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, verso 18. Jesús siendo nuestro máximo ejemplo y a quien seguimos y servimos, Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes? Cuando estamos pasando por la tentación, el que nos socorre, el que nos ayuda, es Dios. Y si tú has estado pasando por diversas pruebas o tribulaciones, circunstancias que tú dices, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo resolver esta situación. Ya no sé qué hacer en este momento. Y puedas estar tentado tal vez, no sé, a dejarlo todo. Sea el trabajo, sea el negocio, sea el ministerio, sea la iglesia, sea la misma vida. Déjame decirte que así con la tentación Dios viene y te ayuda y te socorre, no te va a dejar.
no te deja solo, no nos deja solos. Ahí está el Señor. Simplemente estamos siendo probados. ¿Qué es lo que se prueba? La fe. ¿Qué es lo que se prueba si verdaderamente amamos a Dios como Él quiere que lo amemos? Con una pasión, con una entrega. Y en esta tarde ya, ¿verdad? Es una buena oportunidad para decirle, Señor, ayúdame, dame esa fortaleza para vencer toda tentación. Si estás a punto de hacer algo y tú sabes que ese algo que vas a hacer es incorrecto y no le agrada a Dios, espera a que Dios te socorra y tú vas a ver su mano. Él va a proveer. En muchas ocasiones nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando hemos pasado por situaciones y yo a veces ya estoy tentado a hacer algo que no es lo que Dios quiere, viene el Señor. Y yo, fíjate, iba a hacer esto y esto no era correcto. Y vino el Señor y suplió esa necesidad. Muchas veces estamos tentados a endeudarnos, ¿verdad? Decimos, me quiero endeudar porque quiero resolver estas situaciones. Y dice, no te endeudes, va a venir la provisión. Va a venir la provisión de muchas formas. Nos ayuda el Señor. Cuando estamos enfermos tenemos la tentación de correr al médico, ¿verdad? Y decir, bueno, necesito sanidad física. Viene el Señor. Y cuando vamos al médico, pues obviamente tiene un precio, tiene un costo. Nos cuesta, ¿verdad? A veces mínimo 200, 300, 500, 1000 pesos que gastamos en medicamentos. Pero también el Señor nos dice, ¿por qué no confías y dependes de mi sanidad? A veces es un poco complicado, aún para a veces dejar de depender de alguna pastilla o de algún medicamento. Y yo creo que si tú tomas un medicamento, está bien si lo tomas, y si tú así te sientes bien y crees que a través de ese medicamento Dios te está curando, está bien, es conforme a tu fe. Pero a veces Dios nos va empujando y nos va haciendo que confiemos más y más en Él y que no dependamos de nada ni de nadie, de solamente del Señor. Y así con la prueba y así con la lucha viene la salida, viene la bendición. Amén. ¿Está recibiendo palabra del Señor? Amén. Santiago capítulo 1, verso número 2 y 3. Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3. Para algunos que tienen su Biblia Thompson, estoy siguiendo la cadena temática 37-34, por si lo quiere estudiar, porque realmente no voy más que al principio del tema, pero a lo mejor usted puede llegar a su casa y abrir su Biblia y seguir siendo ministrado por la palabra. Cadena temática 37-34, el tema es la tentación. No nos metas en tentación. Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Segunda de Pedro 2:9, sabed, el Señor librará de tentación a los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y por último, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le digo algo, cada vez más, a medida que nos acerquemos más a la venida del Señor, va a ser más fuerte la lucha, va a ser más fuerte la tentación de dejarlo todo. Va a ser más fácil que las personas se aparten de la fe y dejen de creer.
Pero yo te digo una cosa, el que persevera hasta el fin, ese será salvo.